Bueno, te quería preguntar sobre la diferencia entre el conflicto y estrategia. ¿Cuántos conflictos hay? ¿Cuántas estrategias hay? ¿Y cómo se relacionan? Si son lo mismo, si no. Claro, en realidad el conflicto y la estrategia son parte de lo mismo. O sea, cuando uno procesa información, información me refiero a una situación particular. Ujú. Eh, y como habíamos dicho, cada persona procesa de acuerdo a sus valores, a su creencia y a su identidad. O sea, vos traducís, interpretás a tu manera y yo a la mía. Claro. Los conflictos son 4. Habíamos hablado esto de que tenemos 4 problemas: sobrevivir, protegernos, competir, ser competentes o ser capaces de, y gestionar el territorio y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Claro. Y con el territorio y con los demás. O sea, esos 4 conflictos serían los que nos pueden llevar luego a que Hammer no lo llama enfermedad, pero sería lo que la medicina llama, sí, enfermedad, lo traduce en enfermedad. Claro, al síntoma. Claro, Hammer diría que estos 4 conflictos nos llevan a un síntoma determinado. Claro, activan un programa biológico. Activan un programa. En estos 4 conflictos hay estrategias para afrontar, digamos, el conflicto. Las estrategias son: cuando yo tengo un conflicto de supervivencia o un conflicto de protección, las estrategias son: o me defiendo o ataco. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando yo genero un tumor, sí. El tumor significa que el órgano aumenta de tamaño. Y al aumentar de tamaño, aumenta su función. Sí. Entonces, yo aumento la función y aumento el tamaño o para defenderme, soy más fuerte, o para atacar. Eso sería la estrategia. La estrategia. O sea, el conflicto es o me defiendo, o sobrevivo o me protejo, pero para sobrevivir y protegerme, o me defiendo o ataco. Entonces, esa sería la estrategia. Sí. El tumor. O sea, todos los conflictos que son de plano 1, que son de sobrevivir, y de plano 2 de protegerme, lo que generan en mi cuerpo es un tumor. El tumor, digamos, ¿el tumor qué hace como estrategia? Al tumor me pone más fuerte, y como me pone más fuerte, o con esa fortaleza, o ataco o me defiendo. Siempre te pone más fuerte, no importa el lugar donde tengas el tumor, ¿la función es esa? Es la misma. O sea, tumor significa conflicto o de supervivencia o de protección. O sea que claro. Entonces, en esos 2 primeros planos se genera el tumor para defenderme o para atacar. A una amenaza o a un peligro. Distintos en los conflictos de competencia. El tercero, por ejemplo. El tercero. El ser competente o el ser capaz de... Sí. Lo que va a generar en mi organismo es una ulceración. No, perdón, es una necrosis. La ulceración viene en los conflictos de plano 4. Produce una necrosis. ¿Qué es una necrosis? Una necrosis es una pérdida de tejido. Entonces yo, para ser competente, tengo que ser más ágil, más veloz, más capaz. Y para ser más ágil y más veloz, tengo que perder tejido para poder aumentar mi capacidad de reacción. ¿Sí? ¿Tejido puede ser en un hueso? Hueso puede ser o músculo, por lo general. ¿Sí? O una osteólisis o una necrosis del músculo. Entonces, para dar un ejemplo, ¿no? Son otras situaciones también de necrosis, pero yo para mejorar eso tengo que producir una pérdida de tejido. Esa pérdida de tejido me va a dar más capacidad de huida, de escapar. Entonces, ¿cuál sería el programa? O sea, la estrategia sería huir. Pero, y a nivel biológico, la úlcera. Estoy necrosando un tejido. Al necrosar el tejido, estoy perdiendo esa masa de tejido para poder agilizar. Claro, un ejemplo de una vivencia que me lleve a que se produzca una necrosis. Claro. Un ejemplo de la vida diaria o práctico. En el hueso es algo muy, muy común. En este plano de comparación y competencia, generalmente conflictúan los deportistas.
El deportista siempre está comparándose y compitiendo. O sea, yo como deportista quiero ganar, quiero ser el mejor, el más fuerte, el más rápido. Entonces los deportistas siempre están ahí en ese conflicto de compararme y de competir. Cuando yo me comparo y compito, pero no logro el objetivo deseado o el resultado deseado, ¿qué pasa a nivel del hueso? Se produce una osteólisis. La osteólisis es la pérdida del tejido óseo. En esa osteólisis lo que yo estoy tratando es de, en esa comparación y competencia, ser más ágil, más rápido, más veloz. Cuando termina el conflicto, ¿cuál es el problema? Esa osteólisis genera lo que se llama osteogénesis, o sea, el tejido se vuelve a formar. Pero yo ya pasé por una pérdida de tejido para ser más hábil, más rápido y más veloz. Una vez que resolví el conflicto, ya sea para bien o para mal, o sea, triunfé o perdí, después se produce la osteogénesis. Pero ¿qué pasa? Cuando hay osteólisis yo puedo tener una fractura o una lesión. Los deportistas conflictúan siempre en huesos, músculos, articulaciones y tendones. Entonces, en fase aguda, de conflicto agudo, se produce el estrés y en la fase de resolución se produce la lesión. Entonces, esa sería la estrategia para escapar, huir y competir. ¿Y el dolor cuando lo sentís? En la fase de resolución, que es cuando hay fractura, esguince, torsión o bueno, cualquier tipo de lesión deportiva. Para dar un ejemplo, ¿no? Sí, hay otras situaciones, pero para dar un ejemplo, el plano 3 es de la competencia, competir y comparar. En el plano 4 ya es distinto. En el plano 4 hay úlcera y hay impotencia funcional. ¿Qué significa impotencia funcional? Es cuando hay algún tipo de limitación en la función. La impotencia funcional, como estrategia, vendría a ser el someterme. ¿Qué programa lo activa ese? El programa, ¿El 4 cuál es? Claro, el programa del 4 es las relaciones y el territorio. Es cómo gestiono yo mi territorio, mi espacio y cómo yo me relaciono conmigo o con los demás. En ese plano 4 se producen por lo general las úlceras, que son pérdidas de tejido también, y la impotencia funcional o la disfunción. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál sería la estrategia? La estrategia sería el paralizarme, el quedarme quieto. Cuando hay impotencia funcional, o sea, cuando yo no puedo movilizarme, me quedo quieto, la estrategia es de sometimiento. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo percibo que el depredador es más fuerte y es más veloz que yo. Y mi única forma de salvarme es quedarme quieto. Esta expresión de hacerme el muerto. Cuando uno se hace el muerto hay impotencia funcional. Me quedo quieto, me paralizo. Porque el depredador es más rápido y es más ágil que yo. Entonces al hacerme el muerto, me quedo paralizado, me alcanza el depredador. Es simbólico, ¿no? No es que nadie me esté persiguiendo. O sea, eso hay que tenerlo en claro, ¿no? No hay un león que me persigue y yo me tengo que tirar al piso para quedarme paralizado. Pero yo en mi trabajo puedo percibir a alguien como que me está persiguiendo y que me va a atrapar. Entonces, bueno, en un momento dado, ¿qué hago? Una convulsión, por ejemplo. La convulsión es una pérdida de la función. O hago una parálisis. Me da una parálisis facial, por ejemplo. No puedo me quedo así. Es porque hay alguien que me está amenazando y yo como estrategia de supervivencia me quedo quieto. La impotencia funcional. Entonces esa es la cuarta etapa o esa es la cuarta. Pero van siempre juntos. O sea, hay un programa y hay una estrategia. Entonces, claro, el programa y la estrategia van juntos. Nuestro cuerpo, digamos, toma ese recurso para poder equilibrar y compensar esa situación. Eso es muy importante tenerlo en claro. Siempre es así. O sea, siempre es así. O me defiendo, o ataco, o me escapo, o me someto.
¿Sí? Esconderse es parte de la huida también. Entonces depende de la estrategia, mi cuerpo hace un tumor, plano 1 y 2, necrosis, plano 3, pérdida de tejido, úlcera, que también es pérdida de tejido, plano 4, que también tiene que ver con mejorar la función, y después, bueno, se produce la regeneración del tejido y la impotencia funcional o la disfunción. O sea, esto tiene lógica, es biológico, es científico, no es teoría. Hammer lo ha llevado a la práctica, a la investigación, ha juntado 3.000 casos clínicos, tenía estudiados y documentados de estos conflictos, de estos tipos de estrategias de supervivencia. Y es muy importante saber eso, ¿no? No es pura teoría. Él lo ha llevado siempre a la práctica y ha sido muy riguroso con todo esto. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si uno se resiste en la fase de resolución? Cuando el organismo está resolviendo el conflicto y uno, como siente dolor, que por lo general sucede, uno se resiste y no quiere sentir dolor y busca cómo lo resuelve, o se puede, no sé, tomar un medicamento, o se somete a alguna operación, algo que tenga que ver con lo quirúrgico, de alguna manera es resistirse. Claro, eso es muy bueno. Esa pregunta es muy buena porque si yo me resisto al proceso, lo que estoy haciendo no lo resuelvo, sino que me vuelvo a meter en el estrés. Me vuelvo a meter en el conflicto activo. O sea, yo en el síntoma estoy resolviendo, pero si yo en esa resolución me genera miedo, angustia, incertidumbre y rechazo o resistencia, me vuelvo a ir al conflicto activo. O sea, sobre un conflicto que yo estoy resolviendo, genero un nuevo conflicto, desde el miedo, la angustia, la incertidumbre y el rechazo. Entonces la idea es que cuando yo estoy transitando un síntoma, un programa biológico, sea tumor, sea necrosis, sea úlcera o sea impotencia funcional, cualquier síntoma que yo estoy transitando, tengo que acompañar el proceso. No tengo que rechazar, no hay lucha, en esto no hay lucha. La idea es no pelear en contra de. Cuando yo entro en lucha, entro en estrés y genero un nuevo conflicto sobre algo que estoy resolviendo. ¿Podría ir acompañado, resolver desde este lado con la comprensión, con la medicina tradicional? La medicina tradicional lo único que hace, la medicina tradicional es paliativa, no es curativa. ¿Por qué la medicina tradicional es paliativa? Porque la medicina tradicional lo que hace es aliviar el síntoma, que tiene valor, tiene utilidad, pero no me cura. La medicina tradicional no me cura, me alivia, me ayuda a que el proceso sea con menos carga. O sea, si yo tengo mucho dolor, lo primero que voy a necesitar es aplacar el dolor para después trabajar la conciencia. Yo no puedo, estando muy dolorido, trabajar la conciencia, no puedo. No puedo. Yo necesito primero salir de lo urgente y después sí procesar la información. En eso es buena la medicina convencional, porque sobre todo en el tema del tratamiento del dolor. Hay una cuestión ahí que la medicina, Hammer siempre decía que el médico puede intervenir químicamente, o sea, farmacológicamente, siempre y cuando, o sea, siendo lo menos agresivo y lo menos invasivo posible. Entonces uno tiene que al usar un medicamento, una intervención, una cirugía o lo que sea, ser lo menos agresivo y lo menos invasivo posible. Pero uno puede intervenir, no es problema. Podrían ir juntas, digamos, como no alternativa, sino como juntas, un acompañamiento. Son complementarias. Claro, y por ejemplo... Por un lado utilizo una terapia convencional y por el otro lado soy consciente de lo que estoy transitando, de lo que me está pasando. Por ejemplo, lo neurológico, digamos, una enfermedad neurológica. No sé, en realidad los ataques de pánico no creo que sean una enfermedad. No sé cómo vos lo definirías, pero ¿qué sería eso? ¿De qué programa vendría?
después una persona con ataque de pánico Sí. a veces pierde su estabilidad, su equilibrio. A mí me pasó personalmente y no podía estabilizarme. Entonces, vos lo enfocarías, digamos? Esa ¿De qué pregunta está lado? muy buena. ¿Por qué? Porque la medicina germánica no solo abarca lo biológico, lo físico, sino también lo emocional. Todo lo que es la enfermedad psiquiátrica también está dentro de la medicina germánica. Porque el ataque de pánicos es una constelación. Una constelación, y no tiene nada que ver con las constelaciones familiares, es cuando hay dos conflictos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en los ataques de pánico hay un conflicto que afecta al hemisferio derecho del cerebro y otro que afecta al hemisferio izquierdo del cerebro. Como yo a dos conflictos al mismo tiempo no los puedo resolver biológicamente, los resuelvo psicoemocionalmente, Perdóname, con un ataque de pánico. te freno un cachitito. ¿Qué serían dos conflictos a la vez? Exacto. Por ejemplo. En el ataque de pánico puntualmente yo tengo del hemisferio derecho miedo. Miedo sobre todo al futuro, al porvenir. Y a su vez se activa otro conflicto en el hemisferio izquierdo de impotencia, de no saber qué hacer. Miedo más impotencia es igual a ataque de pánico. Biológicamente no manifiesto nada, pero sí lo manifiesto en ese ataque de pánico emocionalmente. Cuando la persona, una vez que sale del ataque de pánico, entiende qué es lo que le está pasando, que hay miedo al porvenir, más una impotencia, una incapacidad de poder resolverlo, desde esa conciencia puede trascender el ataque de pánico. O sea, puede hacer que no le vuelva el ataque de pánico.